Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo corto de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el mensaje de salvación que Dios ha dispuesto por medio de Cristo Jesús, quien vino a este mundo para poder trazar en una forma práctica la vida cristiana. Jesús vino a dar el ejemplo cómo el creyente puede recibir una vida espiritual, unir la naturaleza divina y la humana y aprender a vivir en naturaleza divina, en vida espiritual, en el hombre interior, un cristiano espiritual. Ese es el ejemplo que Cristo vino a traer a este mundo hace 2000 años atrás, ya que la religión judía había pervertido las Escrituras, comprendía mal el plan de salvación y se habían quedado solamente con la ley, con la palabra de Dios. No entendieron que la ley, la palabra de Dios, Dios envió para que el ser humano pueda conocer su condición y ser llevado a Cristo, para recibir de Cristo una vida nueva, una salvación completa, una santidad, para que el cristiano pueda vivir como justo por la fe. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Hoy vamos a continuar estudiando. Estamos en el estudio número 467 de esta serie, de salvación por medio de la justicia de Cristo, sin obras del hombre a la ley de Dios, sino una salvación por fe y gracia, que en la justificación por la fe el creyente recibe una nueva vida para poder realmente representar a Dios, a Cristo en este mundo, para representar la verdadera religión, para revelar al mundo que Dios es un Dios creador, no es un Dios de remiendos, no es un Dios que quiere por la religión educar, mejorar al ser humano, sino Dios quiere desechar al hombre viejo, al yo, al hombre carnal, y quiere conceder por fe y gracia, como un don, como un regalo, el mayor milagro. Cristo quiere engendrar por su Espíritu Santo en el pecador arrepentido una nueva vida, donde el pecador arrepentido debe nacer con el carácter de Cristo, con una vida de justicia en el corazón, en la mente, para así cumplir una ley de justicia. Una salvación completa, donde el creyente, el verdadero cristiano, pueda vivir una vida de santidad, tentado en todo, pero sin caer en el pecado, porque está sostenido por el Espíritu Santo y la gracia de Dios, y tiene la vida de Cristo. Así demostrar
ante el universo que el hombre pecador puede nuevamente tener una segunda oportunidad de poder mantenerse por la fe firme en Cristo, para que Cristo more en el creyente y Cristo por su Espíritu Santo pueda gobernar al creyente en vida espiritual, para que el Espíritu Santo pueda guiarlo, pueda hacerle recordar, pueda sostenerlo, pueda librarle de toda tentación y pueda darle el crecimiento en santidad, en justicia, en perfección, hasta llegar a la altura, a la medida, a la plenitud de la vida de Cristo que vivió en este mundo, una vida perfecta sin caer en el pecado. Ese es el objetivo del plan de salvación que Dios trazó y fue sellado en la cruz con la sangre de Cristo. Y Cristo resucitó al tercer día para que todo creyente que pueda creer en Cristo, en la conversión pueda resucitar a vida nueva, si es que el yo ha muerto al pecado. Así entonces, este mensaje de salvación completa debe ser comprendido, recuperado, porque este mensaje se presentó en el Congreso de 1888 por 3 mensajeros, lo cual estamos nosotros ahora investigando, estudiando, escudriñando, tratando de conocer realmente cómo es una verdadera salvación. Y una salvación que se puede experimentar, que se pueda vivir. Porque la palabra de Dios dice, cuando el creyente acepta a Cristo y comienza la carrera cristiana por medio del nuevo nacimiento, ya tiene la salvación y la vida del cielo ya empezó para ese creyente. Ya puede recibir el anticipo del cielo. En este mundo de pecado puede vivir sin caer en tentación. En este mundo de violencia y de toda clase de maldad, el creyente en Cristo puede vivir en paz, puede vivir feliz, puede desarrollar una vida cristiana santa, perfecta y pura en Cristo Jesús. No estamos hablando de carne santa, ni estamos hablando de que el pecador en su vida pecaminosa recibe la salvación. No, claramente el plan de salvación dice que el yo, el hombre viejo con su mente carnal y corazón egoísta, debe ser desechado, debe ser subyugado, debe ser crucificado, para que ahora cada día muera al yo, al mundo, al pecado, y el nuevo hombre sea desarrollado dentro, el hombre interior. Cristo sea formado, dice, dentro de vosotros la esperanza de gloria. Una vida espiritual completamente nueva, con mente nueva, corazón nuevo, las facultades santas y una voluntad unida a la voluntad de Dios, con un guía seguro, el Espíritu Santo, y el poder de la gracia sobre él. Ese mensaje hoy necesita despertar al mundo religioso. Ese mensaje debe llegar al mundo entero. El mundo espera ver a ese Jesús que estaba hace 2000 años en este mundo. Quiere ver el carácter de ese Jesús de amor
reproducido en sus seguidores, y que sus seguidores, bajo la dirección del Espíritu Santo y la presencia de Cristo, puedan seguir realizando la misma obra, así como los discípulos después del día de Pentecostés continuaron la misma obra de Jesús. Esa obra se perdió en gran medida hasta nuestros días, pero Dios, para encerrar su obra, el plan de salvación en este mundo, tiene programado repetir esa historia de los discípulos que predicaron con poder el Evangelio y trastornaron aquel mundo romano de ese entonces. Por eso todos los que escuchaban estas enseñanzas, estas prédicas, que todo estaba centrado en Cristo, a los predicadores los llamaron cristianos. Hoy más que nunca, Dios entonces espera que los seres humanos puedan decidirse para que Dios los haga representantes suyos, atalayas, mensajeros. Y Dios quiere a los mensajeros para que prediquen este mensaje de justicia por la fe con poder. Entonces estamos estudiando acerca de la justificación por la fe. Primeramente estamos colocando las bases de que humanamente Dios no puede hacer su obra solo, necesita de seres humanos que se consagren a Él. Un ministerio, dice, convertido, un ministerio que esté dispuesto a salir, un ministerio que pueda hacer la obra de Cristo, de visitar y atender enfermos, obra médico-misionera, pero con una vida santa, una vida consagrada, una vida pura, donde more el Espíritu Santo. Y ministros y predicadores que no se queden en las iglesias. Y si se quedan en las iglesias, su primer deber es instruir como mínimo 20 hermanos y mandarlos a predicar y seguir instruyendo. La iglesia fue organizada para servir. Entonces, así este mensaje de justicia por la fe cada vez cobrará más fuerza, cada vez unirá más creyentes por medio del amor y el Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando qué clase de mensajeros Dios necesita. Así como un dueño de un campo para cultivar la tierra, ¿qué clase de trabajadores necesita? Trabajadores que sean agricultores, trabajadores que dominen el manejo de la tierra. Nadie contrata a un trabajador que no sabe trabajar en el campo. Así también Dios llama a sus siervos. Dios llama a evangelistas. Dios llama a atalayas. Dios llama a instrumentos humildes para que se pongan a disposición del Maestro de los Maestros Jesucristo, para que Cristo los pueda utilizar como un instrumento para salvar almas. Entonces, sigamos estudiando qué características, qué condiciones más se requiere para ser mensajeros de justicia. Ahora vamos a leer en el libro Materiales de Elena White de 1888,
página 139. La mensajera del Señor estaba presentando este llamado en 1888, y el mismo llamado es para nosotros en este tiempo. Dice, al igual que Moisés, él soporta ver al que es invisible. El mensajero tiene que ser lleno de fe, para que por el ojo de la fe pueda ver a Cristo el invisible, que está con él, está dentro de él, y que él sigue a Cristo por donde quiera que va. El mensajero no puede salir a predicar sin Cristo, y si va con Cristo, su trabajo será un éxito, predicará con poder, no porque él tenga poder, ni sea sabio, sino la suficiencia, dice, viene de Cristo. Entonces, esa clase de mensajeros, ¿cómo son? No busca lo fácil, dice, o lo divertido. No visita las iglesias para que sean mimadas o servidas, o le hagan bromas y chistes. Un verdadero mensajero no se queda solo visitando iglesias para mimar a las iglesias o para que sean servidos allí. Él sabe que hay un trabajo firme, sincero, a ser hecho. Aquellos que están verdaderamente convertidos no desperdician los preciosos momentos en conversaciones tontas y burlándose de sus hermanos. A través de palabras que poseen un peso de influencia para el bien, ellos dan plena prueba de su ministerio. Ellos niegan el yo y levantan la cruz, y siguen a Jesús, que es el que lleva la cruz. Ellos desean ardientemente estar unidos con Cristo, para levantar sus cargas y participar de sus sufrimientos. Así que en el verdadero mensajero ya no hay el yo. El yo queda en segundo plano, relegado, crucificado. Ahora, en nueva vida, en Cristo Jesús, siguen a Jesús levantando la cruz de Cristo. La cruz significa abnegación o negación. Jesús en San Lucas 9:23 dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame cada día. Tomar la decisión, decir sí quiero, porque dice el que quiere. Tomar la decisión. Dios nos ha dado a todos una voluntad. Lo único que el creyente puede hacer es creer y tomar bajo la fe o por el poder de la fe, tomar la decisión. La fe verdadera lleva a una decisión. La fe verdadera lleva a la acción. La fe verdadera lleva a cargar la cruz. ¿Qué significa cargar la cruz? Significa llevar las cargas de Cristo, ocuparse en el trabajo de Cristo, de salvar almas. Entonces, ahí tenemos las condiciones para ser un pregonero de justicia. En la página 962 de Materiales de Elena White, de 1888, sigue diciendo, hay algunos que son considerados obreros con Dios, pero no tienen una ligación, unión con Cristo, y están pecando contra Él. Mensajeros, predicadores que no están unidos a Dios, a Cristo, ¿cómo será su vida de ellos? Siempre estarán pecando. Es imposible que el ser humano natural carnal
pueda resistir todas las tentaciones. Algunas tentaciones podrá resistir, pero cada vez el enemigo de Dios inventará tentaciones más poderosas hasta hacerlo caer. El diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Si es posible, dice, quiere engañar a los escogidos. Pero los que no están unidos a Cristo, ellos dicen, no son guiados por Cristo. Otro es su capitán. Entonces no hay un lugar neutral. Bien, si uno está unido a Cristo por la fe y permanece en Cristo, o bien, si no es así, automáticamente está unido a otro capitán, al enemigo. Ellos no esperan en el Señor y no renuevan su fuerza en Cristo, no sienten el fardo por las almas. Los que no están unidos con Cristo no tienen ese deseo de llevar el Evangelio. El amor no brota de su corazón hacia el prójimo. Son como el levita, el sacerdote en el tiempo de Jesús, que no querían auxiliar, tener misericordia de las almas caídas, heridas por el enemigo. Solamente todavía viven, dice, en una vida egoísta, buscando sus intereses. O solamente, dice, si son mensajeros o ministros, revoloteando las iglesias. Entonces, ¿qué tipo de cuentas esos falsos pastores tendrán para presentar en el juicio? ¿Qué tendrán a decir para justificar sus vidas ineficientes y no consagradas? Todo el que no está unido a Cristo es un pastor falso, dice. ¿Y qué cuenta darán en el día del juicio? Ninguna, porque no predicaron la verdad tal como es en Cristo Jesús. Al no estar unidos a Cristo, no han nacido a vida nueva, no tienen el amor de Dios, no tienen el carácter de Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia los llama pastores falsos. Pastores, dice, que no ladran. Pastores que están dormidos. Pastores que no pueden dar el ejemplo de cómo es la vida de unión con Cristo. Precisamos, dice, de hombres que perciban la pobreza del alma y que busquen sinceramente la investidura del Espíritu Santo. Una preparación de corazón es necesaria para que Dios nos dé su bendición. Pero este trabajo de corazón no es hecho. ¿Qué necesita para unirse con Cristo? Necesitamos, dice, que el corazón sea purificado, sea limpiado, sea cambiado, un cambio de corazón, para que Cristo more en el creyente. Cristo el Espíritu Santo no puede morar en un corazón egoísta, en una mente carnal. Dios, para morar en el hombre, cambia su vida, le da nuevo nacimiento, un hombre espiritual. Como dice la Escritura, el yo debe morir. Y la mensajera del Señor sigue preguntando, dice, ¿cuándo el ministerio despertará para las responsabilidades solemnes que le son impuestas
y fervorosamente implorará el poder celestial. ¿Cuándo despertarán los mensajeros?, dice el ministerio. Han pasado ya 133 años y no quieren despertar los ministros, sean católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, no interesa qué nombre tenga su religión. Dios espera que el ministerio despierte para despertar a la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que debe conceder influencia y poder al discurso del ministro, o su predicación será tan destituida de la justicia de Cristo como la ofrenda de Caín. Toda predicación que no despierta, que no tiene poder, es como la ofrenda de Caín. Tanto los ministros como las personas comunes precisan abrir la puerta a Cristo, y Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es la condición para que Cristo entre al corazón? No es solamente decir: Señor, entra a mi corazón, entrego mi vida, sino que el creyente tiene que estar dispuesto a que Cristo pueda limpiar el templo de su alma, que Cristo pueda desalojar al corazón egoísta, a la mente carnal, desechar al yo, al hombre viejo. Disposición. A Dios no se le puede engañar, porque Él lee el corazón, los pensamientos. Si el creyente está dispuesto a dejar su vida, la vida de este mundo, y dedicarse a seguir a Cristo, a hacer su voluntad, a ser siervo de Cristo. A los discípulos Jesús les dijo: dejad vuestros trabajos, yo os haré pescador de hombres. Si esa es nuestra decisión, y de los ministros, entonces Cristo entrará al corazón y cambiará un nuevo corazón, una mente nueva, donde podrá el Espíritu Santo imprimir o programar la ley de amor de Dios, para que el creyente pueda vivir una vida lleno del amor de Dios y amor hacia su prójimo. Sigamos leyendo. Entonces, si alguien viene entre nosotros, profesando ser un predicador de justicia, que mezcla con la verdad palabras de locura y juegos, que no cargan el buscar las almas, tomadlo aparte y con espíritu de amor y mansedumbre, decidle que no puede alimentar a la Iglesia cuando él mismo no sabe lo que significa alimentarse del pan de vida. Este es un llamado de atención, una advertencia para las iglesias, para los grupos. Si un predicador viene así, que dice que es predicador de la justicia de Cristo, de la salvación, pero el mensaje de salvación lo mezcla con palabras humanas, interpretaciones humanas. La salvación por fe y gracia lo mezcla con obras, salvación por fe y obras. Entonces dice: a más de esto, no les interesa ir a buscar nuevas almas en el mundo. Entonces hay que, con amor, mansedumbre, decirle de que él no puede alimentar a la Iglesia, porque él no tiene el pan de vida, no tiene a Cristo en su vida. Que el Padre implore para que él esté procurando seguir el ejemplo de Abraham, y ordenando sus hijos y su casa para guardar el camino del Señor. Primeramente, para ser mensajero, ¿qué necesita? Seguir el ejemplo de Abraham.
Abraham dejó su parentela, dejó su lugar donde vivía, dejó sus actividades en su lugar y salió bajo el llamado del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que obraba en él le llevó a ordenar a sus hijos correctamente. Él ordenaba, dice, a sus hijos a guardar el camino del Señor. Pero alguien se preguntará, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Abraham hasta casi los 100 años de edad no tenía ningún hijo nacido de su sangre y de su carne. Y Dios solamente al final le dio un hijo. Y él obtuvo otro hijo, pero Dios lo desechó, porque eso representaba el antiguo pacto, donde el hombre quiere cumplir la promesa de Dios, que pone la parte humana, su fuerza humana, pierde la fe en Dios y comienza a confiarse en sí mismo, que él puede hacer algo. Antiguo pacto. Por eso fue desechado su hijo Ismael. Y esa obra humana trajo montón de problemas, cantidad de males, desavenencias, divisiones, pleitos, enojos, iras, contiendas. A la final Dios le dijo, desecha a Agar, que representa el antiguo pacto del Sinaí, obediencia a los 10 mandamientos humanamente, carnalmente, y desecha también a su hijo nacido de carne, que representa la vida carnal en la vida religiosa. Entonces aquí se refiere de que Abraham mandaba a sus hijos, dice, a guardar el camino del Señor. Se refiere a los hijos espirituales. Así como San Pablo escribe en su carta de la prisión, dice, a mi hijo en prisiones. ¿Quién era su hijo en prisiones de Pablo? Onésimo, a un preso que le había evangelizado. Así Abraham tenía cerca de 1000 personas, 1000 almas, que eran sus hijos espirituales, y él compartía su vida, compartía el amor, compartía sus bienes, la palabra del Señor, la vida cristiana con todos ellos. Ese es el ejemplo que necesita seguir el pastor, el mensajero, el misionero, el líder, para poder predicar con propiedad, con poder, el mensaje de la justicia por la fe. Ahora vamos a ver cómo dice en la página 157 de Materiales de Elena White. Hemos leído, si uno predica el Evangelio sin la justicia de Cristo, ¿qué cuenta darán en el juicio? Vamos a aquí leer qué va a pasar en el juicio. Dice así la mensajera del Señor. He estado despierta, dice, noche tras noche, con un sentimiento de agonía por el pueblo de Dios. ¿Cuándo pasó eso? En 1888. Que la angustia pueda pasar de mí. Se me presentaron algunas cosas muy impresionantes. Yo estaba en una gran asamblea, cuando un hombre noble de estatura, majestuosa, entró y tomó su posición en la plataforma y desarrolló algo que parecían varias hojas unidas. Abrió los libros, dice, y mientras él daba vueltas a las páginas,
Su mano recorría la página y sus ojos recorrían la congregación. Mientras él los miraba de derecha a izquierda, yo podía ver lo que había en los libros, en las páginas, y vi diferentes nombres y caracteres y pecados que estaban escritos en los libros. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, malas sospechas, hipocresía, licenciosidad, odio, asesinato en el corazón, debido a esta envidia y celos. Estos pecados estaban justo entre los ministros y el pueblo. Se dio vuelta la página tras página. La mensajera del Señor dice: había llegado el día del juicio, y todo el ministerio, los delegados que eran ministros en el Congreso de Minneapolis, estaban siendo presentados en el juicio. Pero ¿qué acontecía? Todos en los libros tenían pecados de los cuales no habían experimentado arrepentimiento, no habían abandonado, porque el verdadero arrepentimiento es renuncia y abandono y vivir una vida de reforma, volver a la forma original. No solamente ser cristianos de forma externa, sino interno y externo. Así la hermana White recibió este mensaje de juicio en 1888. El pueblo adventista se encontraba en esa condición por haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, después de 133 años, estamos entrando nuevamente a ese tiempo. Pero en este tiempo ya no será juzgado aquellos pastores, aquellos adventistas de aquel entonces. El juicio será hoy en día para nosotros, para los adventistas de la corporación, para las iglesias adventistas separadas que se separaron para reformarse, para los ministerios independientes, para los grupos. El mismo juicio está en pie. Pero Dios siempre advirtió, Dios siempre hace conocer, Dios siempre manda mensajeros, atalayas para despertar. Pero cuando los creyentes rechazan a los mensajeros y al mensaje, entonces serán pasados en revista y serán descalificados en el juicio, porque sus nombres estarán manchados, pecados como los que hemos nombrado: egoísmo, cristianos adventistas con corazón egoísta, cristianos y ministros con envidia, rivalidad unos a otros, orgullo religioso como los fariseos, mirar a los demás religiosos como menos. No han entendido que todos los seres humanos somos iguales a la vista de Dios, religiosos, no religiosos. El religioso, aún el justo, el santo, humanamente sigue siendo pecador, solo que no comete pecados, porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios, lo subyuga. Cristianos celosos, celo ciego, celo que lleva al fanatismo, a cumplir estrictamente la ley, la Biblia, fanáticos. El cumplimiento no es a la letra.
el cumplimiento debe brotar del corazón, dirigido por el Espíritu Santo. La diferencia está en que los celosos cumplidores de la ley y de la Biblia les gusta gloriarse y criticar a los demás, juzgar a los demás. No entienden que todos los seres humanos somos iguales, todos estamos repletos de pecado, solo que unos han tenido oportunidad de manifestarlo, otros no. Solamente se puede vivir en forma santa, perfecta, limpia y puro en vida espiritual, en la vida de Cristo. Mientras uno experimente esa vida, la vida lleno de pecado, de naturaleza pecaminosa, debe estar subyugado, debe estar como en la cruz, para que no se manifiesten los males. Malas sospechas, hipocresía, eso es lo que reinaba en 1888. Malas habladurías, críticas, hipocresía. Aparentemente todos los delegados eran ministros. Aparentemente eran consagrados a la Iglesia Adventista, pero no estaban consagrados a Cristo. Hipocresía, licenciosidad, asesinato en el corazón, dice, debido a la envidia y celos. En 1888, los delegados eran asesinos en el corazón, porque despreciaron a los mensajeros y despreciaron a Cristo. Y todo rechazo, todo desprecio es atentar contra la ley. Y atentar contra la ley, el sexto mandamiento, es atentar contra Cristo. Todo pecado cometido es atentar contra Cristo. Así entonces, la mensajera del Señor advirtió en aquel tiempo, y esa advertencia todavía continúa hoy para nosotros. Ahora vamos a ver cómo los ministros, cómo los líderes del pueblo adventista rechazaron el mensaje y a los mensajeros. Vamos a leer la descripción de una pálida idea que la mensajera del Señor describió en Materiales de Elena White de 1888, página 211. Dice así: Satanás ha estado llevando las cosas a su manera, pero el Señor ha levantado a hombres que les ha dado un mensaje solemne para llevar a su pueblo, para despertar a los poderosos hombres a prepararse para la batalla, para el día de la preparación de Dios. Este mensaje, Satanás intentó hacerlo de ningún efecto, y cuando cada voz, cada pluma debía haber estado intensamente trabajando para mantener apartadas las maquinaciones y los poderes de Satanás, hubo diferencias de opinión, dice en 1888. Esto no era en absoluto el camino del Señor. En esta reunión, el tema de la ley en Gálatas fue traído ante los ministros. Este tema había sido llevado a la conferencia 3 años antes, en 1886. Tenemos una carta, extractos de lo que tenemos aquí. La carta fue dirigida, escrita de Basilea, Suiza, y enviado, dice, a los hermanos A.T. Jones y E.J. Wagner. Así que el tema de la ley en Gálatas 3:24, donde dice que la ley de los 10 mandamientos es el ayo que nos lleva a Cristo,
para ser justificado por la fe, fue mal comprendido, mal interpretado. El pueblo adventista se confundió. Pensó que la ley que lleva a Cristo solamente era la ley ceremonial. Y dijeron, la ley ceremonial fue crucificado en la cruz. Y ya no estamos bajo la ley ceremonial, dijeron ellos. Pero no entendieron que, así como la ley ceremonial, la ley de los 10 mandamientos, también es el ayo que nos debe llevar a Cristo. Tiene la misma función de las leyes ceremoniales. Pero una vez aceptado a Cristo de todo corazón, y una vez justificado, perdonado y hecho justo y cumplidor de la ley, el verdadero cristiano adventista ya no está bajo el ayo, ya no está bajo la ley de los 10 mandamientos. Así como los judíos, una vez Cristo muerto y aceptado a Cristo, ya no estaban bajo las leyes ceremoniales. Así hoy en día el adventismo, si es justificado por la fe, por fe y gracia, ya no estará bajo la esclavitud, bajo el yugo de los 10 mandamientos. Pero Pablo dice, no por eso anulamos la ley, sino que exaltamos la ley. ¿Cómo se exalta la ley? Siendo cumplidor de la ley. No como por obras de la ley, sino porque las obras brotan del corazón. El Espíritu Santo es el que obra en el creyente una obediencia completa y permanente a los mandamientos de Dios. Entonces la ley de Dios es exaltado. La ley ya no le condena al pecador. La ley ya no le prohíbe, ya no le manda. No necesita ser mandado, ni ordenado, ni impuesto. Es como un niño obediente. Ustedes han visto a un padre que tiene un niño obediente, que así le ha enseñado con el ejemplo. El niño es obediente como aquel jovencito Isaac. Isaac era obediente. Por eso cuando su padre le reveló el misterio de la salvación y le dijo, Dios ha dicho que tú debes ser como el cordero y debes ser sacrificado, el joven obediente dijo, sea hecha la voluntad de Dios. Si Dios lo ha dicho, hay que obedecer. Así, si usted, hermano, hermana, joven, señorita, usted ha visto un niño obediente, bien educado, alguna vez a ese niño obediente, alguien o sus padres le dicen, tú eres desobediente, tú tienes que hacer esto, aquello, ¿le imponen cargas? No, sino que el niño ya es obediente, no necesita de leyes, de mandatos, él ya cumple los mandatos, las leyes están en su mente, en su corazón, se ha acostumbrado a esa vida. Esa es la justificación por la fe en la experiencia. ¿Pero qué aconteció? Sigamos leyendo en la página 295 del mismo libro, Materiales de Elena White. Dice, si Dios ha hablado alguna vez a través de mí, dice la sierva del Señor, Elena White, le hablo ahora decididamente que fuisteis engañado. Fueron a esa reunión engañados. Ustedes han tenido ideas erróneas de sus hermanos y ustedes y los hermanos ministros trabajaron bajo una falsa impresión. Todos los pastores, los delegados, vinieron a la reunión de Minneapolis engañados, con ideas erróneas acerca de la ley, acerca de la justicia.
Tuviste, dice, la oportunidad de probar los espíritus en esa reunión. El apóstol Juan, en su libro Primera de Juan, enseña que los espíritus hay que probar de los mensajeros, de los predicadores, qué espíritu tienen. Y la mensajera del Señor les dice en 1888, ustedes han visto qué espíritu tenían, dicen los líderes adventistas. Si no hubierais sido cegado, podríais haber visto y entendido que el espíritu traído a esta reunión no era el espíritu de Cristo. Todos los delegados, los ministros, los dirigentes del pueblo adventista no habían venido con el espíritu de Cristo, habían venido con el espíritu del mal. En otras palabras, no estaban convertidos, no tenían a Cristo en el corazón. ¿Y qué pasó? Los diferentes puntos de vista respecto a la ley en Gálatas no necesitaban haber producido tales exposiciones. No tengo la menor carga sobre ese tema. Dios no ha inspirado este sentimiento intenso sobre este tema. No tengo ni una partícula de carga sobre este tema. Mi único problema es la posición de los ministros que estaban en aquella conferencia, que manifestaron tan poco del Espíritu de Cristo y poseían más, en gran parte, el Espíritu que controlaba a los escribas y a los fariseos, que planeaban la traición y actuaban como un parte prominente en el juicio de Cristo, con declaraciones falsas, acusando a Cristo y haciéndole aparecer ante el pueblo en lo peor de la luz posible. ¿Cómo estaba el ministerio en 1888? No tenían el Espíritu de Cristo, tenían el Espíritu que controlaba a los escribas y fariseos, que planearon, traicionaron y acusaron falsamente a Cristo. Así los delegados estaban comenzando a acusar a la mensajera del Señor y a los mensajeros. Y en la página 430 o 429 de Materiales de Elena White, dice así: me dirijo a los ministros, dijo la mensajera del Señor. Guíen a la gente paso a paso, morando en la eficiencia de Cristo, hasta que por una fe viva vean a Jesús como Él es. Verlo en su plenitud, un Salvador que perdona el pecado. ¿Quién puede perdonar todas nuestras transgresiones? Es el hecho de que nos convertimos en su semejanza. Esto es verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente a predicar? Cristo que perdona completamente los pecados y lo declara justo y lo convierte a su semejanza, a imagen y semejanza de Él, por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu. Eso es verdad presente, dijo. Eso es justificación por la fe. Hemos hablado, dijo ella, de la ley. Esto es correcto, pero hemos solo levantado casualmente a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Debemos mantener la mente ante el Salvador que perdona el pecado, pero debemos presentarlo en su verdadera posición, viniendo a morir para magnificar la ley de Dios y hacerla honorable, y aún así justificar al pecador, que dependerá totalmente de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Esto no ha sido presentado. El pueblo adventista más predicaba de la ley y menos de Cristo. No unían la ley con Cristo, con el Evangelio, porque cuando la ley se une a Cristo, al Evangelio, la ley prácticamente
ya queda en segundo plano. ¿Por qué dirá alguien? Porque la ley de Dios es copia del carácter de Cristo. Ahora Cristo es exaltado y Cristo debe ser levantado ante el mundo, ya no la ley de Dios. Pero cuando uno no tiene a Cristo en su vida, no tiene vida nueva, no tiene carácter de Cristo, no tiene santidad, amor, entonces solo predicará la ley, solo predicará la Biblia, nada más. Pero cuando acepte a Cristo como su Salvador personal, ahora presentará a Cristo en la ley, a Cristo en la Biblia, y su mensaje tendrá poder. Ese mensaje fue rechazado en 1888. ¿Y qué pasó? Página 206 de Materiales de Elena White, de 1888. En Minneapolis conocimos una gran delegación de ministros, dice. Discerní desde el comienzo de la reunión un espíritu que me agobiaba. Los discursos que fueron predicados no dieron al pueblo comida que tanto necesitaba. El lado oscuro y sombrío de la imagen fue presentado ante ellos para colgar en el salón de su memoria. Un espíritu diferente había entrado en la experiencia de nuestros hermanos ministros y que estaba fermentando todo el campamento. Es el espíritu que controlaba a los ministros, dice. En la reunión de la mañana siguiente, dice, para los ministros tenía algunas cosas claras que decir a los hermanos y que no me atreví a retener. La sal había perdido su sabor, el oro fino se volvió oscuro, la oscuridad espiritual estaba sobre el pueblo adventista. Eso es lo que estaba pasando en 1880 y 88. Ya la sal, que es Cristo, ya no tenía sabor entre ellos. El oro afinado en fuego, el amor, había perdido su poder. Y vamos a leer para ya terminar la reunión en la página 153. Dice así: a través de la gracia de Cristo experimenté un poder divino, convincente para estar ante mis hermanos ministros, en el nombre del Señor, esperando y orando para que el Señor abriera los ojos de los ciegos. Me fortaleció para decir las palabras que mi secretaria tomó en la taquigrafía. Ahora, dice, esta es la última reunión ministerial que tenemos, dijo, con todos los delegados, a menos que queráis reuniros por vosotros mismos. Si los ministros no reciben la luz, ¿qué luz? La luz de la justificación por la fe. Yo quiero darle al pueblo una oportunidad. Tal vez ellos quieran recibirla. Dios no me levantó para venir a través de las malicias, para hablarles a ustedes que están aquí sentados cuestionando. Su mensaje y la cuestión de si la hermana White es la misma de años anteriores ya ha pasado. En muchas cosas he retrocedido y les he dado a aquellos que me fue dado en los años pasados, porque entonces ustedes reconocerán que la hermana White está en lo correcto. Pero algo ha cambiado ahora y la hermana White es diferente. Igual que la nación judía, estaban los adventistas en 1888. Así como los judíos comenzaron a rechazar, a despreciar a Cristo, así estaban despreciando a los mensajeros y al mensaje presentado en 1888. En la página 229 del mismo libro, dice así: al ver que los corazones
con los que anhelaba estar en armonía estaban encerrados en prejuicios y incredulidad. Pensé que era mejor dejarlos. Mi propósito para ir a Minneapolis la primera semana. El hermano Kilgore vino con una petición de que yo hablara al día siguiente, pero le dije, no, hermano mío, no puedo decir nada que muchos de mis hermanos ministros consideren de algún valor para ellos. No debo trabajar y agotar mi fuerza innecesariamente. La hermana White estaba decidida a no seguir insistiendo porque los pastores habían rechazado el mensaje justicia por la fe y tomó la decisión de llevar al pueblo, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, juntamente con los 2 mensajeros. Pero esto también sufrió oposición y rechazo. ¿Y cómo fue rechazado? Las iglesias adventistas dice que cerraron sus puertas, porque la hermandad miró a sus dirigentes, dijeron, ¿por qué no aceptó el presidente de la Conferencia General Jorge Butler? ¿Por qué Urias Smith, el líder también adventista, no acepta? ¿Y por qué todos los delegados no aceptaron? Miraron a los hombres y rechazaron. Pero comenzaron a predicar este mensaje en locales escolares y en locales aparte de la iglesia. Pero después de algunos años, ¿qué aconteció? La iglesia adventista de ese entonces trató de separarlos, deshacer a estos 3 mensajeros. La historia nos registra que a Elena White lo mandaron a Australia. Al pastor Wagoner lo mandaron a Inglaterra y al pastor Jones lo dejaron en América. Así, al separar a los mensajeros, la luz se apagó hasta el día de hoy. Y Dios está esperando hoy despertar mensajeros, levantar atalayas, levantar mensajeros de la justicia. Como dice Isaías capítulo 60, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, para que despierten, dice, de sus pecados y busquen a Cristo, porque ya la hora está ya vencido, estamos en la 11ª hora. Pronto no sabemos cuántos mensajeros en el mundo aparecerán. Quizás 300 mensajeros como los de Gedeón, o quizás como los 120 que recibieron la lluvia temprana. Pero pronto los mensajeros han de levantarse en la oscuridad de las tinieblas de este mundo, brillarán como las estrellas en la oscuridad, y este mensaje cumplirá su propósito, ya que la iglesia, un pueblo organizado, no quiere aceptar. Pero si en este tiempo algún pueblo, sean los judíos, o sea la corporación adventista, o iglesias protestantes evangélicas, o iglesias adventistas de la Reforma, o ministerios independientes o grupos, en forma organizada, recuperan este mensaje y aceptan este mensaje, Cristo nuestra justicia, esa iglesia será la iglesia triunfante. A Él tendremos que unirnos todos para que este mensaje termine con poder y la venida de Cristo sea pronto. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea.